Hombres casados. ¿Cuál fue el momento exacto en que supieron que el divorcio era inevitable? Historia 1. Era el Día de Acción de Gracias. Mis padres estaban de visita, y estábamos siendo anfitriones por primera vez desde que compramos la casa. Mi esposa estaba estresada, lo cual entendía, pero mientras preparábamos en la cocina, la vi verter vino en una taza de café a las 9:30 de la mañana. Susurró: "No puedo pasar por esto sobria", y se rió como si fuera una broma. Para la cena, ya estaba diciendo insultos con la lengua trabada a mi madre, gritándome porque no doblé las servilletas de forma elegante, y dejó caer la bandeja del pavo sin el menor remordimiento. Cuando los invitados se fueron, le pedí que habláramos sobre lo que pasó. Ni siquiera recordaba la mayoría de las cosas. Su única respuesta fue: "Si tu madre no actuara como una santa, tal vez no la odiaría". Esa noche dormí en la habitación de invitados y me quedé mirando el techo hasta las 4 de la mañana, repasando mentalmente años de estallidos, excusas y manipulación. No fue una pelea. Fue darme cuenta de que siempre caminaba sobre cáscaras de huevo. Y ahora mi familia también. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir fingiendo. Historia 2. Volvíamos de un viaje de fin de semana, 4 horas en la carretera, y no habíamos hablado casi nada. Intenté iniciar una conversación, y ella suspiró como si le doliera físicamente oír mi voz. Finalmente dijo: "Ya no eres interesante". No sé cómo alguna vez pensé que lo eras. No respondí. Solo miré la carretera y pensé en los años que pasé apoyándola durante 2 despidos, ayudándola a terminar la universidad. Cómo rechacé un ascenso porque no quería mudarse. ¿Y ahora ya no era interesante? Esa palabra resonó en mi cabeza durante semanas. Intenté hablarlo después. Terapia, reiniciar la relación, algo. Ella dijo que no creía en la terapia y que si yo la necesitaba, ese era mi problema. Ese momento en el auto fue el final. No me fui de inmediato, pero la desconexión ya era irreversible. No era solo falta de amor, era desprecio. Historia 3. Ella quedó embarazada. Habíamos estado intentándolo, así que debía haber sido un momento feliz, pero algo no se sentía bien. Vi la prueba, las citas médicas, pero también noté lo distante que estaba. Alrededor del tercer mes, encontré sus mensajes mientras buscaba una receta en su iPad. No era solo coqueteo, era sexting completo con alguien a quien llamaba el verdadero papá. La confronté. No lo negó. Dijo que no estaba segura de quién era el padre y que se había sentido sola durante nuestros intentos de concebir. Me senté en el suelo, atónito, mirando a la mujer con la que había construido una vida. ¿Su única preocupación? Por favor, no se lo digas a mis padres. Arruinaría la Navidad. No fue solo traición. Fue la completa ausencia de remordimiento, la facilidad con la que jugó conmigo y con la vida que habíamos planeado. Me mudé una semana después. La prueba de paternidad confirmó lo que temía. Pero incluso si no lo hubiera hecho, no podría vivir con alguien que podía mentirme así de fácil sobre algo tan sagrado. Historia 4. No hubo una gran pelea. Fue más como una muerte por 1000 suspiros. Pero el momento exacto lo recuerdo con dolor. Había recibido un pequeño bono en el trabajo y lo usé para sorprenderla con una escapada de fin de semana a una cabaña que dijo amar cuando era niña. Planeé cada detalle. Dejé una nota, empaqué su maleta, coordiné con su trabajo. Me miró y dijo: "Qué lindo. Pero ya hice planes con mis amigas. Tal vez la próxima vez". Y pasó junto a mí como si le hubiera ofrecido yogur vencido. Ahí me di cuenta. No era su pareja. Solo era alguien ahí. Un personaje de fondo en su vida. Me había convertido en una idea secundaria. Ese viaje terminó siendo yo solo, en una cabaña, pensando en cuánto tiempo había estado amando a alguien que dejó de verme hace mucho. Historia 5. Estábamos en un retiro para parejas al que ella insistió en asistir. Uno de esos fines de semana para reconectar. Había un ejercicio de confianza donde teníamos que escribir cosas que apreciábamos de nuestra pareja. Yo escribí sobre su compasión, su fortaleza, su forma de hacer sentir bienvenidos a los demás. Ella escribió: "Saca la basura y no habla mucho". Todos se rieron. Yo también. Al principio. Luego el consejero preguntó: ¿De verdad eso es todo lo que aprecias de tu esposo? Ella se encogió de hombros y dijo: ¿Qué más hay? Me quedé en silencio mientras 12 extraños me miraban. Esa frase fue el momento. No porque fuera cruel, sino porque era honesta. Eso era todo lo que ella veía en mí. Un compañero silencioso y funcional que sacaba la basura y no la molestaba. Presenté los papeles un mes después. Historia 6. Recibió un ascenso, y me sentí orgulloso de ella, sinceramente. Pero con eso vino un cambio. Al principio fue sutil.
Empezó a vestirse diferente, a ir a más eventos de networking, a los que yo no estaba invitado. Cambió la contraseña de su teléfono. Empezó a enviar mensajes tarde por la noche con la pantalla inclinada lejos de mí. Una vez pregunté, en tono ligero, ¿nueva clave del teléfono? Ella sonrió y dijo, sí, ahora es política de la empresa. Sonó razonable. Pero una noche se emborrachó y dejó su teléfono en la encimera de la cocina. No estaba tratando de espiar. Pero cuando se iluminó con un mensaje que decía, la noche pasada fue una locura. Sigo pensando en ti. Mi cuerpo simplemente reaccionó. Lo abrí. Leí todo. Él también estaba casado. Ella lo llamaba su persona real. Y decía que estaba atrapada en una vida que no eligió. Me senté en el suelo durante horas, con el teléfono en la mano, temblando. Quería gritar, despertarla, pero no lo hice. El momento en que supe que el divorcio era inevitable no fue esa noche. Fue a la mañana siguiente, cuando la confronté. No lloró, no suplicó. Solo parecía aburrida. Dijo, iba a decírtelo eventualmente. Como si habláramos de cancelar una suscripción. Ahí supe. La versión de ella con la que me casé ya no existía. Tal vez nunca fue real. Historia 7. Teníamos un perro. Se llamaba Max. Y era nuestro mundo, hasta que dejó de serlo. Un fin de semana, mientras yo estaba en un viaje de negocios, Max tuvo una convulsión. No pude volar de regreso de inmediato, y ella fue quien tuvo que llevarlo al veterinario de emergencia. Dijeron que era tratable pero costoso. Ella les dijo que lo sacrificaran. No me llamó. Ni siquiera me mandó un mensaje. Me enteré después cuando llegué a casa y vi sus juguetes metidos en una bolsa de basura. Ella se encogió de hombros y dijo, no pensé que tuviera sentido gastar tanto dinero en un perro. No se trataba solo de Max. Fue la manera en que tomó la decisión. Fría, sin emoción, sin consultarme. Como si yo fuera solo un compañero de piso y él fuera un objeto. Ese perro estuvo con nosotros cuando no teníamos dinero, cuando peleábamos, cuando nos reconciliábamos. Era familia. Y ella lo eliminó como si fuera un problema que había resuelto. Ese fue el momento. Me di cuenta de que no compartíamos la misma definición de amor, ni de pareja, ni siquiera de duelo. No dejé de amarla en ese instante. Entendí que ella nunca amó de la misma manera que yo. Historia 8. Estábamos en la boda de unos amigos, y todos estaban en la pista de baile. Ella reía, bailaba con sus amigos de la universidad, y yo la observaba desde la mesa. Pensé en lo feliz que se veía, en cuánto tiempo había pasado desde que la vi sonreír así. Luego vino, se sentó junto a mí y dijo, ¿por qué siempre tienes que arruinar todo? Solo te sientas ahí como un perdedor. ¿No puedes intentar ser divertido por una vez? No lo dijo en voz baja. La gente alrededor nos escuchó. Estaba humillado. Pero lo peor, ni siquiera me sorprendió. Ahí me di cuenta. Me había acostumbrado tanto a sus críticas constantes que ya se sentían normales. Comprendí que estaba en una relación donde nada de lo que hiciera sería suficiente. Si bailaba, sería torpe. Si me quedaba sentado, era aburrido. Si hablaba, hablaba demasiado. Si callaba, era un fantasma. Esa boda se suponía que celebraba el amor. Me senté allí mientras los novios leían sus votos y me sentí como un extraño en mi propio matrimonio. No me fui esa noche, pero sí empecé a planear mi salida. Historia 9. Mi padre murió de forma inesperada. Un infarto mientras dormía. Me destrozó. Estuve entumecido durante semanas, sin poder comer, sin poder trabajar. El funeral fue un martes, y le pedí a mi esposa si podía tomarse el día libre para acompañarme. Dijo, no puedo. Tengo reuniones una tras otra. Le dije, es el funeral de mi padre. Y ella dijo, todos perdemos a alguien. Estarás bien. Fui solo. Estuve junto a la tumba con mi madre, mi hermana, mis amigos de la infancia, y sin mi esposa. Todos preguntaron dónde estaba. Mentí. Dije que tenía gripe. Esa noche, cuando llegó a casa, se sirvió una copa de vino y me preguntó qué quería para cenar. Ni un ¿cómo fue?, ni un abrazo, ni un reconocimiento de que acababa de enterrar a mi padre. Ese fue el momento. El duelo despeja la superficie de todo, y lo que vi debajo de ella fue una aterradora ausencia de empatía. No es que me odiara, simplemente no le importaba. Y eso fue aún peor. Historia 10. El momento en que supe que todo había terminado fue durante una cena cualquiera. Un martes. Llevábamos meses en terapia, trabajando en la infidelidad, el resentimiento, los problemas de comunicación. Esa noche tuvimos una discusión tonta sobre el lavavajillas. Otra vez. Pero a mitad de una frase, simplemente me detuve y la miré. Y ella estaba revisando su teléfono. Le pregunté,
¿Me estás escuchando siquiera? Ella dijo sin levantar la vista. Ya sé lo que vas a decir. No respondí. Solo me levanté, fui al dormitorio y me senté en la cama. En ese silencio, entendí que estaba agotado. No enojado, ni siquiera triste. Solo cansado. Cansado de no ser escuchado. Cansado de repetir el mismo guión. Cansado de intentar arreglar algo que la otra persona ni siquiera admitía que estaba roto. No gritamos. No lloramos. Simplemente nos hundimos en la indiferencia. Y nos quedamos ahí demasiado tiempo. Ese momento silencioso en la mesa, con su atención en Instagram y la mía en el vacío en mi pecho, fue el segundo exacto en que solté. Historia once. Ella solía pintar. Así nos conocimos, en una exposición comunitaria de arte. Tenía pasión, color, ambición, pero después de casarnos simplemente dejó de hacerlo. Dijo que ya no tenía tiempo. Durante años la animé a retomarlo. Incluso le construí un estudio en el garaje. Permaneció vacío. Un día, descubrí que había vuelto a pintar. Pero no para ella, para otra persona. Llegué a casa temprano por un viaje de trabajo cancelado, y ella no estaba. Su caballete, pinturas, pinceles, todo había desaparecido. Después encontré su Instagram. Uno secreto, lleno de su trabajo pero con un nombre falso. Los títulos contaban una historia. Vivía una vida que no podía compartir. Hablaba de su alma gemela. Había construido otra vida en línea, con amigos, seguidores y aparentemente un hombre que la entendía mejor que nadie. Incluso publicó una pintura mía una vez, titulada Jaula. Ni siquiera la confronté de inmediato. Me quedé parado en el garaje, con uno de sus pinceles en la mano, dándome cuenta de que ya no me veía como su pareja. Era un fondo, un silencio. El hombre que pagaba las cuentas mientras ella imaginaba a alguien más. Ahí supe. No se puede luchar por un matrimonio cuando tu esposa ya reescribió su historia sin ti. Historia 12. Teníamos una hija. Tenía 4 años cuando la guardería me llamó para decir que nadie había ido a recogerla. Salí del trabajo en pánico. Manejé a toda velocidad hasta allá y la encontré sentada en silencio con la maestra. Mi esposa se suponía que debía recogerla. Llamé, no contestó. Le escribí, nada. Cuando finalmente me respondió una hora después, estaba en una clase de yoga. Dijo que perdió la noción del tiempo, sin disculpas, sin preocupación, solo un despectivo. Estaba bien, ¿no? No era la primera vez, pero sí fue la peor. Llevaba años ignorando las señales, su indiferencia, cómo veía la crianza como una carga en la que había sido engañada. Me quedé porque quería que mi hija tuviera una familia, pero ese día vi su carita iluminarse cuando entré a la guardería, cómo corrió a mis brazos como si yo fuera su mundo entero. Y supe que no podía seguir exponiéndola a alguien que veía el amor como una molestia. No me fui por mí, me fui por nuestra hija. Ese fue el momento en que elegí darle un hogar en paz en lugar de uno roto. Historia 13. Siempre estuvo obsesionada con las redes sociales. No de forma casual, obsesionada. Las vacaciones no eran para nosotros, eran para el contenido. Las cenas no eran para disfrutar el momento, eran sesiones de fotos. Me convertí en un accesorio en su fantasía curada. El momento en que todo hizo clic para mí, nuestra cena de aniversario. Reservé una terraza privada, flores, todo personalizado. Pasó los primeros 45 minutos tomándose fotos con el camarero. No tocó la comida. Luego subió el pie de foto perfecto. Tan agradecida por un hombre que me entiende completamente. La miré desde el otro lado de la mesa y finalmente le pregunté, ¿sabes siquiera a qué me dedico ahora? Se rió como si fuera una broma. Pero no pudo responder. Literalmente no lo sabía. Después de 7 años, esa noche revisé su Instagram. Docenas de publicaciones, rostros sonrientes, textos sobre nuestra historia de amor. Pero no pude recordar el último momento real que habíamos tenido que no estuviera filtrado o armado. Ahí supe. No estaba enamorada de mí. Estaba enamorada de la idea de mí. Y eso no era suficiente para salvarnos. Historia 14. Me resfrié. Nada grave, pero lo suficiente como para dejarme en cama unos días. Normalmente, uno espera que su pareja le lleve sopa o medicina, ¿verdad? Ella ni siquiera entró a la habitación. Dijo que no quería arriesgarse a contagiarse de algo asqueroso. Pasé 3 días solo en nuestro dormitorio. Deslizaba la comida por debajo de la puerta, literalmente, y me escribía mensajes desde la sala cuando necesitaba algo. Sin contacto humano, sin preocuparse por cómo estaba. El tercer día, la escuché riendo por teléfono, haciendo planes para salir con sus amigas. Le mandé un mensaje, preguntando si podía traerme un poco de té. Me respondió, «Estás siendo necesitado otra vez». No era por el té.
Era darme cuenta de que si alguna vez enfermaba de verdad, enfermedad de hospital, ella no estaría ahí. Ese pensamiento me aplastó. Pasas años con alguien, pensando que formaste un equipo, pero ese momento me mostró que solo era un hombre al que ella toleraba, mientras no fuera una molestia. Historia 15. Estábamos acostados en la cama un domingo por la mañana. Ella deslizaba el dedo en el teléfono. Yo solo miraba el techo. Y dijo, de la nada, si hubiera esperado unos meses más, probablemente no me habría casado contigo. Giré la cabeza y le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros. Estaba en un momento raro. Todos los demás se estaban casando. Tú eras seguro. Solo parecía el siguiente paso lógico. Le pregunté, ¿entonces te conformaste? Ella respondió, tú no, no hubo pelea. No gritos. Solo nos quedamos en silencio. Fue como si me dijeran que era el actor suplente para un papel que alguien nunca quiso interpretar. Al rato, se levantó y preparó café como si nada hubiera pasado. Eso fue todo para mí. Esa pequeña bomba de verdad rompió cualquier ilusión que me quedaba. Yo merecía ser la elección de alguien, no su plan por defecto. Historia 16. Me despidieron después de 12 años en la misma empresa. Salí con una caja de cartón y un cheque de indemnización. Estaba asustado, pero también un poco emocionado de explorar algo nuevo. Llegué temprano a casa y se lo conté. Su primera respuesta, entonces, ¿qué vas a hacer con la hipoteca? Sin abrazo. Sin un ¿estás bien? Me interrogó sobre nuestras finanzas durante una hora antes de decir, por eso te dije que hicieras un MBA. Empecé a notar lo rápido que cambiaba su tono. Se volvió distante, de mal humor. Empezó a hacer bromas sobre tener que mantener a la familia. Estaba buscando trabajo activamente todos los días, pero ella actuaba como si yo fuera una carga. Hasta que una noche, la escuché por teléfono con su hermana. La verdad, me da vergüenza presentarlo a la gente ahora mismo. Estaba parado frente a la puerta del dormitorio, con mi currículum en la mano, y entendí que estaba casado con alguien que solo me amaba cuando yo era proveedor, no una persona. Historia 17. Me lesioné en el trabajo. Me fracturé ambas muñecas en una caída. Necesité cirugía. No podía conducir, ni vestirme, apenas podía comer sin ayuda. Pensé que las siguientes semanas serían duras, pero las pasaríamos juntos. Ella estaba enojada conmigo por estar inútil. No me ayudaba con las medicinas. Me dejaba solo por horas sin revisar cómo estaba. Una vez le pedí ayuda para ir al baño y puso los ojos en blanco y dijo, ¿de verdad estás así de inútil? Empecé a depender de mi hermano menor, que venía a ayudarme a comer y limpiar. Mi esposa evitaba a los dos. Una noche, él me preguntó si estaba bien. Me rompí en llanto. Ahí supe que no solo estaba físicamente roto, estaba emocionalmente abandonado. El amor se demuestra cuando las cosas se ponen difíciles. Ella falló esa prueba de la forma más fea posible. Historia 18. Estábamos planeando adoptar. No podíamos tener hijos biológicos, así que pasamos por todo el proceso. Evaluaciones, entrevistas en casa, reuniones. Incluso nos asignaron una madre biológica. Estaba nervioso pero esperanzado. 2 semanas antes de la fecha de parto, encontré un celular desechable en la guantera de su auto. Estaba siendo infiel, desde hacía meses. Mientras comprábamos muebles para el bebé y nos preparábamos para ser padres, ella se escabullía para verse con otro. Cuando la confronté, se derrumbó, no porque estuviera arrepentida, sino porque estaba confundida y ya no sabía lo que quería. Llamé a la agencia a la mañana siguiente y me retiré del proceso de adopción. No podía traer a un niño a una casa construida sobre mentiras. Ese momento, de pie en la habitación del bebé, rodeado de ropa y juguetes diminutos, pensando en qué tipo de padre quería ser, me hizo entender que tenía que irme. Historia 19. Estábamos de vacaciones en Italia, nuestro primer gran viaje en años. Pensé que tal vez nos ayudaría a reconectar. Caminábamos por Florencia cuando ella se detuvo y dijo, ojalá estuviera aquí con alguien con quien realmente conectara. Pensé que era una broma, pero siguió caminando como si no acabara de clavarme un puñal en el pecho. Esa noche en la cena, intenté hablar del tema. Ella dijo, no me refería a ti específicamente. Quise decir, alguien que entienda a la verdadera yo. Me quedé atónito. Había estado con ella en momentos de miedo por cáncer, la muerte de su padre, cambios de trabajo, depresión. Y aún así, de alguna manera, ella me veía como un extraño. Ahí me di cuenta de que la distancia entre nosotros no era solo emocional, era un abismo. Y yo era el único que intentaba construir un puente. Historia 20. Era el cumpleaños de nuestro hijo, su sexto. Yo estaba inflando globos mientras ella se arreglaba arriba. Todo estaba listo. Pastel, música, decoraciones de superhéroes.
En un momento, ella bajó, completamente vestida para salir. Le pregunté, ¿no te vas a quedar? Ella dijo, hice planes con mi amiga hace semanas. No era una emergencia. No era un funeral. No era trabajo. Simplemente eligió un brunch en lugar de la fiesta de cumpleaños de su hijo. Le rogué que se quedara. Le dije que él se sentiría devastado. Ella respondió, no lo recordará. Tiene 6 años. Y se fue. Nuestro hijo preguntó, ¿mamá está enojada conmigo? Y no supe qué decirle. Aguanté durante toda la fiesta y me derrumbé cuando se fue el último niño. Ese fue el momento. No porque me falló a mí, sino porque le falló a él. Y si no podía estar presente para el pequeño que la adoraba, ¿qué esperanza quedaba para nosotros?